A continuación, daremos inicio con el tercer y último panel, denominado Las mujeres y hombres con discapacidad auditiva y sordas y el ejercicio de sus derechos político-electorales, la cual está a cargo de la licenciada Alejandra Álvarez Hidalgo, representante de MEVISOR, Movimiento de Defensa de la Educación Bilingüe para Sordos, AC. Bienvenida, licenciada. Y a la profesora Indira López Cardona, maestra de Lenguas de Seña Mexicana. Este panel estará moderado por la maestra Lady Sibón Ramos Méndez, coordinadora de la ponencia de la magistrada presidenta Elizabeth Bautista Velasco, del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Me voy a permitir leer su síntesis curricular. Es maestra en Derecho Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En proceso de titulación de la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad La Salle, Oaxaca. Es licenciada en Derecho por la Universidad Mesoamericana. Cuenta con diversos cursos y talleres, tales como Justicia Abierta, Blindaje Electoral, ambos emitidos por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Temas selectos de Derecho Procesal por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Perspectiva de Género y Justicia Electoral por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Administración Municipal Libre de Violencia de Género por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca, entre otros. La maestra se ha desempeñado profesionalmente como auxiliar de archivo en la Sala Regional Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, abogada postulante en el despacho jurídico Rodríguez y Asociados y secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Actualmente es coordinadora de ponencia de la magistrada presidenta Elizabeth Bautista Velasco del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, a quien sin más le cedo el uso de la voz. Adelante, maestra, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar esta tarde con ustedes y moderar este tercer panel, las mujeres con discapacidad auditiva y sordas y el ejercicio de sus derechos político-electorales. Saludo con afecto a mis compañeras panelistas, la licenciada Alejandra Álvarez Hidalgo y la profesora Indira López Cardona. Les hago saber que cuentan con 10 minutos para hacer su exposición y inicio con la licenciada Alejandra Álvarez Hidalgo, representante de MEVISOR, Movimiento de Defensa de la Educación Bilingüe para Sordos, AC. Es una persona sorda de nacimiento por herencia de su bisabuela materna. Su primer lengua es lengua de señas mexicana y su segundo idioma es español escrito. Es licenciada en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es asesora de mejora educativa en el modelo de educación bilingüe, Dirección de Educación Especial e Inclusiva de la Ciudad de México, impartiendo clases de lengua de señas mexicana y las estrategias técnico-metodológicas, y también promueve estrategias específicas para favorecer los aprendizajes y tener acceso a la lectura y escritura en los alumnos sordos. Es docente de lengua de señas mexicanas, ha impartido clases en el Centro de Lenguas en la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM, es activista a favor de la inclusión y el acceso a la comunicación a través del uso de intérpretes competentes de LSM Español, quien es miembro activo de la Asociación de Intérpretes y Traductores de la República Mexicana, AC, es secretaria técnica del Movimiento en la Defensa de Educación Bilingüe para Sordos, MEVISOR. Cedo el uso de la voz a la licenciada Alejandra Álvarez. Bueno, muchísimas gracias. Yo no puedo hablar y estar sentada al mismo tiempo, por lo que me voy a permitir ponerme de pie. Quiero agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la invitación a participar en este foro de la difusión de los derechos electorales de las personas con discapacidad. Específicamente quisiera darles algunas características y aspectos de las personas con discapacidad. Como ustedes saben, nosotros nos comunicamos con nuestra lengua materna, que es la lengua de señas mexicana, y nuestra segunda lengua es el español, porque estudiamos el español. A diferencia de los oyentes, nosotros no podemos desarrollar el pensamiento y lenguaje a través del sentido auditivo, sino de manera visual. Por eso nuestra lengua, nuestro canal de lenguaje es visual.
y se construye nuestro pensamiento y expresamos nuestras ideas a través de la lengua de señas mexicana. Y sí, es muy indispensable y necesario el conocimiento del español para la interacción entre las personas sordas, la comunidad y los oyentes. Sabemos que tenemos nuestros derechos y ya está implementado en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Aquí puedo exponer los artículos en la que se estipula cuáles son las características de esas leyes. Es muy importante que deban adaptar toda la información a lengua de señas mexicanas. Ese es el principio de accesibilidad. Ya las personas que me anteceden abundaron en la información, en las leyes, las legislaciones que tenemos en México. Por ejemplo, hablaban de los partidos políticos que deben tener el acceso a la información, dar sus propuestas, dar a conocer sus propuestas para que las personas sordas puedan tomar la mejor decisión a través del intérprete de lengua de señas. Y también en medios de comunicación o en una agenda mediática es muy importante incluir el recuadro del intérprete, pero no de un tamaño tan diminutivo y pensando que esto ya es cumplir con la ley y las obligaciones que tiene el Estado o la Federación. Realmente cuando ponen un cuadro de este tamaño, no entiendo la información. ¿Por qué? Porque la iluminación, el contraste de la pantalla lastima la vista. No puedo, hago un doble esfuerzo para entender la información. Imagínense un cuadrito pequeño, es como escuchar el volumen tan bajo en un ambiente de ruido fuerte. Esto se compara a lo que nosotros vemos con el recuadro del intérprete de lengua de señas. En los debates presidenciales metimos una queja porque no se veía el recuadro del intérprete, por lo que la organización de los debates hicieron omisión a nuestra queja. Siempre decían, bueno, pues ya cumplimos con el intérprete, con la accesibilidad, pero no se dieron cuenta que deberían ser más claros, deberían poner el cuadro más grande para que pudiéramos entender la información. En cuanto a los intérpretes, el perfil del intérprete de lengua de señas es de suma importancia para la comunidad sorda. ¿Por qué? Porque es un puente de información. Es una labor muy loable, pero también como comunidad sorda tenemos derechos y podemos exigir que los intérpretes estén certificados y sean profesionales para diferentes eventos oficiales o públicos. Por ejemplo, me invitan a una conferencia magistral, soy una persona sorda, y dentro de la organización se les olvida incluir al intérprete de lengua de señas. O de último momento, nosotros queremos saber, como personas sordas, y el intérprete sabe que debe haber una planeación y organización entre las personas sordas y los intérpretes para trabajar los términos adecuados, el registro y los conceptos que se vayan a utilizar. El intérprete profesional no es solamente conocer y mover las manos y ya eso lo hace intérprete, no. O solo conocer señas básicas y eso lo hace un intérprete. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Bien. Ir a dormir, ya, él es intérprete de lengua de señas. No es así. Son usuarios de lengua de señas o pensando que maestros de niños sordos o la educación de niños sordos ya son intérpretes. No es así. Entonces, ¿cuál es el perfil de un intérprete profesional? Bien, quiero hacer este contraste. El intérprete profesional tiene dominio en la gramática, sintaxis de ambas lenguas, tanto del español como la lengua de señas de trabajo. Entonces, el intérprete se convierte en un mediador bicultural. ¿Cómo podemos encontrar el perfil de un intérprete profesional? Principalmente que esté avalado por el gobierno oficial. Desde el 2008 a 2010 se creó el estándar de competencia laboral, el EC0085.
y por lo que la mayoría reprobaron o no aprobaron, no lograron obtener el certificado. Eran muy pocos los que estaban certificados en ese entonces. A nivel nacional, en el 2010, eran 40 intérpretes para toda la República Mexicana. Imagínense, en ese entonces las estadísticas no coincide el número de intérpretes para atender a toda la población de comunidad sorda. Actualmente este estándar ya está en desuso, obsoleto. ¿Por qué? Porque se hicieron modificaciones al estándar de competencia. Actualmente tenemos el estándar de competencia S1319. Quizás hayan escuchado del Instituto Conocer, quien certifica conocimientos y desempeños para las habilidades laborales. Entonces, el intérprete debe estar certificado ante el gobierno federal y por la SEP, Conocer. Pensar que los intérpretes cobran su servicio muy barato, no es así, no es una mano de obra barata. ¿Por qué? Porque está trabajando y manejando dos lenguas diferentes, tanto el español como la lengua de señas. Nada se parece el español con la lengua de señas. No piensen que el intérprete pasa la información literalmente así, como lo dicen las personas sordas o como lo dicen las personas oyentes. Realmente los intérpretes orales cobran su servicio muy elevado, entonces se tiene que dignificar el perfil del intérprete de lengua de señas y de buscar un intérprete que sea profesional, con estas características que les estoy mostrando. Esto es lo que se transmitió en el DOFS en el 2020, que ya se reconoció el estándar de competencia 1319. Es muy importante que en todos los tribunales e institutos deban evaluar, identificar que sean intérpretes certificados, no tener un intérprete con una constancia o que tenga un diplomado en lengua de señas y ya con eso los acreditan como intérpretes de lengua de señas. Eso no es así. ¿Pueden regresar? Gracias. Entonces, como referencia es el estándar de competencia 1319 y ya se hizo la modificación, las evaluaciones propias para que el intérprete de conferencias domine las técnicas y las modalidades de interpretación simultánea, consecutiva y a la vista. Entonces, dentro de esa evaluación o certificación participan integrantes de la comunidad sorda. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el perfil y la función del intérprete de lengua de señas? Tener el dominio lingüístico del español y la lengua de señas, las dos lenguas de trabajo. Estas dos combinaciones principales, que tenga espontaneidad y fluidez, por ejemplo, que yo haga gestos muy fuertes y largos y no se tenga un registro, por lo que, como lo comentaba Edgar Luján, ese es un claro ejemplo. Ese es un claro ejemplo de malas prácticas donde el intérprete está extendiendo sus señas, explayándose y de pronto el intérprete habla muy suave. O inclusive a la inversa, ¿no? Los candidatos o las propuestas lo digan con un tono muy, muy fuerte y el intérprete esté moviendo las manos muy suaves. Ahí sí si tiene un registro y fidelidad del mensaje o la esencia del espíritu. Inclusive, imagínense, ¿no? Cómo trasladar chistes culturales, tienen diferentes. Por ejemplo, pensar que los chistes funcionan igual que la lengua de señas, no. Los sordos, los oyentes tienen que hacer un procesamiento mental y identificar los aspectos culturales y poder cerrar las brechas de comunicación. Debe tener dominio del contenido cultural de las dos lenguas. Imagínense, que no estuvieran los intérpretes aquí, en este momento, nosotros no pudiéramos participar, ¿no? No podemos ejercer nuestra garantía de los derechos si no contamos con intérpretes de lengua de señas, ¿no? O por ejemplo, en el proceso electoral, los papás nos digan, mira, ve a votar aquí por este partido. Bueno, pues voy yo, pero no, es muy importante tomar mis decisiones, tener mi independencia a través también del intérprete de lengua de señas que nos transmita la información. El intérprete también debe conocer expresiones culturales, hay silogismos, diferentes expresiones,
propias de una comunidad y debe dominar diferentes regionalismos de la lengua de señas mexicana, las señas de la región del sur, las señas de la región del centro de México y las señas de la región del norte. Debe tener conocimiento de estas variantes o regionalismos de cada comunidad. Por ejemplo, los grupos religiosos, tener conocimiento de vocabulario de este grupo, también del grupo de la comunidad LGBTQ, del ámbito jurídico y de diferentes aspectos que debe utilizar el perfil del intérprete profesional. El nivel de estudios que debe tener el intérprete de lengua de señas tiene que ser el nivel media superior. ¿Por qué? Por el dominio de conocimientos y habilidades. No puede ser una persona con un nivel de estudio básico e interpretar en un tribunal. Muy importante que el nivel de estudio sea acorde a la actividad o el evento que esté interpretando. Por ejemplo, un intérprete que tiene un nivel de estudio básico no va a conocer diferentes contextos jurídicos, de educación, de salud, y conceptos y términos que utilizan los oyentes y como las personas sordas. Ahí se pierde la información o el nivel de registro es muy bajo. Cuando las personas sordas tienen un nivel de vocabulario amplio y académico. Entonces tiene que ser acorde a la fidelidad del mensaje. Por eso prefiero que los intérpretes estén certificados y tengan un nivel de estudio media superior, preferentemente carrera, ¿no? De bachillerato a partir de bachillerato. Por eso yo no estoy de acuerdo en que sean personas intérpretes con un nivel de estudio de secundaria. Bueno, los conocimientos y desempeños que debe dominar el intérprete de lengua de señas. La lengua va de la mano con la cultura. Debe conocer cuáles son los registros y las expresiones lingüísticas de una lengua y otra. Conocer su cultura, cómo dicen las expresiones coloquiales y de diferentes niveles de lenguaje, como tanto en un aspecto cultural de lenguaje, nivel vulgar, coloquial y académico. Y sobre todo debe seguir los principios de ética profesional, como el vestuario, la puntualidad, las responsabilidades que tiene el intérprete de lengua de señas, conocer los nuevos términos, tener constante capacitación y actualización medible y comprobable. Por eso los intérpretes de lengua de señas tienen que llevar este perfil profesional y ético, deontológico, porque si no hay intérpretes profesionales, quienes se ven afectados son la comunidad sorda y el nivel de registro se pierde. ¿Quiénes se ven más afectados de una mala práctica de interpretación? Los sordos. Por eso los intérpretes deben respetar la comunidad y cultura de personas sordas. Sabemos que es un derecho que nosotros tengamos intérpretes de lengua de señas, pero nosotros, la tarea como comunidad sorda, debemos exigir que el perfil del intérprete sea profesional y que tenga certificado laboral el estándar que acabo de mencionar. No es de que busquen a un intérprete que solo sepa mover las manos y ya. No, porque yo no quiero que en mi registro de lenguaje sea un nivel muy bajo. Por eso yo invertí mi tiempo para estudiar, para luchar por mis derechos, para reconocer y garantizar los derechos de políticos y de participación que tengo. ¿Cuáles son las responsabilidades y mis derechos? La accesibilidad. Por eso es muy importante que los institutos o el público entienda que debe haber un intérprete profesional. Sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, licenciada Alejandra Álvarez Hidalgo. Me pareció muy importante todo lo que acaba de expresar, sobre todo hace notar la complejidad de la comunicación que es para las personas con discapacidad auditiva, sordas. También la importancia de realizar una búsqueda adecuada del perfil del intérprete. Los que estamos a veces del otro lado no nos damos cuenta de que
detrás de cada intérprete. Hay toda una serie de estudios, de certificaciones que acaba de mencionar, y considero importante también escuchar las necesidades de las personas con esta discapacidad. Y también resalto algo muy importante que mencionó la licenciada sobre el recuadro pequeño que a veces se pone en las pantallas. No lo tomamos en cuenta, sin embargo, bien lo dice, hacen un doble esfuerzo para comprender lo que se está diciendo, y es importante que se haga notar para que así también se tome en cuenta desde las dependencias que utilizamos a los intérpretes. Muchas gracias, licenciada Alejandra. A continuación, me permito leer la semblanza curricular de la profesora Indira López Cardona, integrante de Coalición de Personas Sordas AC, es instructora de Lenguas de Señas Mexicana, forma parte del directivo Coalición de Personas Sordas, COPESOR AC en Ciudad de México, participa con la Asociación en Defensoras de Derechos Humanos de Personas Sordas, Soñando por un País Más Incluyente para sus Hijas, defensora del derecho a la maternidad de mujeres sordas y del consentimiento informado. Es miembro del equipo base de intérpretes y traductores en lengua de señas de la República Mexicana AC. Actualmente trabaja en la Subdirección de Presupuesto Participativo de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar de la Alcaldía Cuauhtémoc. Sin más, cedo el uso de la voz a la profesora Indira López Cardona. Por favor, ¿puedes interpretarme? Ok, yo como ponente ahorita aquí estoy preguntando ¿cómo están? Y ustedes no me responden. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten ahorita que yo estoy aquí como ponente, estoy explicando, estoy expresándome y ustedes no pueden entender lo que yo digo? Esas son las barreras de comunicación. Entonces, por eso es muy importante la participación del intérprete en los diferentes ámbitos, ¿no? En debates, en diferentes temas se necesita la participación del intérprete. Entonces yo les pido una disculpa, es muy claro, lo vieron ahorita, cómo sintieron, no tengo respuesta de ustedes, entonces ya lo sintieron. Bueno, muchas gracias, estoy aquí, me siento muy emocionada en los foros que he participado, en diferentes foros, y ahora estar aquí en este foro del Tribunal Electoral de Participación. Es muy bonito aquí el Estado, muchas gracias. Y también por conocer esto, la perspectiva, por la participación, por toda la accesibilidad que debe de haber. Entonces, para que conozcan la participación y la difusión. Y eso no es interesante, a veces piensa la gente, pero sí, debe de haber una igualdad, no debe de haber discriminación de las personas con discapacidad. Hay diferentes tipos de discapacidad, pero todos somos iguales. Sí, es que las personas oyentes luego ven como una minoría a los sordos. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Esperen un momentito, por favor, a lo que cambia la diapositiva. Es muy importante conocer a las personas sordas. La palabra discriminación a mí no me gusta. Luego dicen enanito, lo correcto es decir persona de estatura. Si ven todos los términos, los que están ahí puestos del lado izquierdo son los que no deben de ser utilizados. Por ejemplo, sordomudo. ¿Yo soy sordomudo? No. O sea, no, yo puedo también expresarme, emito sonidos y puedo expresarme por medio de la lengua de señas. Lo correcto es decir persona sorda o sordo. Si gustan tomar una fotografía también para que aprendan a utilizar los términos correctos y leerlos. Lo incorrecto, si lo ven de este lado, del lado izquierdo es sordomudo, lo correcto es persona sorda o sordo, lo incorrecto es debilidad auditiva, lo correcto es personas con discapacidad,
lo incorrecto es lenguaje de señas mexicana, lo correcto es discapacidad auditiva, lo incorrecto es discapacitado, lo correcto es lengua de señas mexicana o abreviado LSM. Entonces es muy necesario que se difunda el respeto hacia las personas sordas. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente imagen, ven ustedes a los partidos políticos que ya conocemos, PRI, PAN, todos los partidos que existen. Cuando yo era pequeña, yo veía, por ejemplo, a las personas adultas, o mi familia, mi hermano, mi papá, mi mamá, que siempre decían, ay, ese partido es bueno, es PRI, es el PAN, o ve, y por medio del influyentismo, ¿no? Ve, vota por ese partido, PRI o PAN, siempre, pero pues antes no había los intérpretes, los cuales, para que la comunidad sorda entendiera o supiera las propuestas y por quién votar, no había esa difusión, no había ese interés. Entonces, ahora, con el presidente Andrés Manuel, dentro de su campaña y de esa campaña que hubo, sí se pudo difundir la información de las propuestas, pero recuerdan lo que acaba de decir ahorita la licenciada Alejandra, el recuadro muy pequeño, ¿lo ven ustedes ahí en esa imagen? Es casi, no se ve muy claro, entonces debe de ser un cuadro más grande, o también cada candidato, tenemos la propuesta de que cada candidato tenga su intérprete, porque siempre utilizan un intérprete para que hable por todos los candidatos y a veces es confuso, entonces no, lo importante es que la difusión y el conocimiento de la lengua de señas y también que cada candidato tenga su intérprete, por ejemplo el intérprete que esté hablando, que esté diciendo y que cada candidato tenga su propio intérprete es lo más correcto. La siguiente diapositiva. ¿Ven eso? Lo que dice ahí, cambiar la perspectiva del modelo médico al modelo médico social, que siempre piensan, hay una persona con discapacidad, hay que hacerle estudios, es una persona enferma. No, la persona con discapacidad, si ven, el modelo social es el conocimiento, porque la accesibilidad, el respeto a las personas con discapacidad, la atención. Sí, tú eres una persona con discapacidad, claro que puedes trabajar, es justo. Ay, no puedes trabajar, no hay oportunidades de trabajo para ellos, o darle lo más bajo, vete de vendedor, vete de limpieza. No, claro que no, hay que darles, ellos también tienen derecho y la protección a sus derechos de las personas con discapacidad. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Ven esa imagen? Es muy importante que a nivel nacional, lo que acaba de explicar Edgar, que hay diferentes tipos de discapacidad, pero pues es muy importante también nosotros como personas con discapacidad siempre pedir, proponer, y es muy importante en la credencial de identificación, el INE, que se ponga una información o un medio de identificación, por ejemplo en un accidente. Luego no saben, ¿no?, que es una persona con discapacidad si pasa, y en ese medio de identificación, por ejemplo, si se dan cuenta, ponerle como un logo ahí que es una persona con discapacidad, ya sea ese logo identifica que es una persona con discapacidad, para que sepan y puedan traer un intérprete, hacer la contratación para que pueda ayudarnos a ser el puente de comunicación en ese medio de identificación, que sea a nivel nacional. Por ejemplo, hay mucha confusión, no se sabe en realidad cuántas personas hay con discapacidad auditiva o personas falsas, ¿no?, que van y, por ejemplo, lo que explicaban hace rato, que piden apoyo. No, pues yo soy una persona con discapacidad, ayúdame, necesito el apoyo. Entonces, deben de investigar, debe de ser real la información. Entonces, por ese medio de identificación pudiera ser y ponerlo allí en la credencial del INE, por ejemplo, tener ese logo, si sufre un accidente alguna persona con discapacidad, saber cuál es, ayudarle y ellos tienen sus derechos y respetar sus necesidades. Por favor, la anterior. Ven ahí en el cuadro que tiene ahí el medio de identificación del INE para ir a votar, entonces el código QR.
por ejemplo, ver de esa manera que pues los sordos o las personas con discapacidad pues tengan esa información por medio del código QR. Es una propuesta que ya se hizo y esperemos que pueda ser aceptada, para que ellos, por ejemplo, por medio de su celular, con el código QR, igual, por ejemplo, como cuando vamos a los restaurantes y vemos el menú, ¿no? Allí registramos el código QR en nuestro teléfono, poder saber, ¿no?, la información para poder votar y no necesitar también de un intérprete, porque es muy difícil, ¿no?, que en todos los lugares esperar hasta que llamen al intérprete, venga y que nos dé la información, o una videollamada por medio de saber la información con un intérprete es muy difícil. Entonces casi no hay intérpretes, hay muy pocos. Entonces como tenemos también nuestro derecho a la información, pues nada más vota y ya, y creen que es algo fácil y emitir el voto, y no, necesitamos de información, intérpretes. Toda esa información pudiera incluirse por medio de ese código QR. Los partidos políticos, todos los candidatos o las personas, autoridades, deben de acercarse a la comunidad, a las comunidades de sordos, para saber sus necesidades, tanto la discapacidad motriz, discapacidad visual, todas las discapacidades, y saber sus necesidades, porque los políticos dicen, ya, denles una despensa, denles una silla de ruedas, un aparato auditivo, nada más, y ya con eso piensan que es todo el apoyo que necesitamos. No, necesitamos intérpretes en la educación, que los puedan también brindar. Es muy necesario los intérpretes y saber nuestras necesidades, para que en un futuro, en todas las áreas, en todos los ámbitos, es nuestro derecho a la información, a la comunicación. Las personas en silla de ruedas a veces no tienen dinero para pagar un taxi o un medio particular para que los puedan llevar. Entonces, saber todas las necesidades de las personas con discapacidad. Yo tengo un primo sordo que es ciego, tiene doble discapacidad, y ustedes piensan, pues es una discapacidad muy fácil, o nada más con ponerle un intérprete y ya. No, tiene doble discapacidad, es sordo y es débil visual. Entonces debe también de tener la protección a sus derechos. Por ejemplo, el medio de comunicación es por medio de las manos a otras personas, en la espalda, ¿no?, saber cómo tratarlos y tener la experiencia. No nada más es póngale un intérprete y ya, no, sino también todas las necesidades que requiere cada una de las discapacidades. Entonces eso es muy necesario. Todos los grupos políticos de todos los partidos, es muy necesario que respeten los derechos de las personas con discapacidad e incluirlos para que también puedan saber cuáles son las necesidades, y también en las propuestas incluirlos. No nada más los grupos políticos piensan en lo que van a proponer, no, sino también incluir a las personas con discapacidad, convivir con ellos, saber y tener la experiencia para manejar y cuáles son los problemas de la vida social. Las personas sordas, las mujeres, por ejemplo, tienen derecho a participar, a proponer, tienen derecho a la participación jurídica, no solamente los oyentes, ¿no?, sino también nosotros como personas sordas tenemos derecho a pedir, a exigir también el respeto hacia nuestros derechos. La participación político-electoral es el apoyo y una igualdad entre todos. Los partidos políticos deben de enseñar, deben de difundir desde la niñez qué es la discapacidad, para que todos tengan el conocimiento, y los partidos políticos también deben de saber, porque ejercen su autoridad, pero no saben, no tienen el conocimiento. Deben de enseñar desde la educación a los niños, saber. Los políticos deben de también aprender la lengua de señas para poder comunicarse con la comunidad sorda. Hace poco igual hubo campañas para presidentes allí en Estados Unidos, y si se dan cuenta, ahí en esa imagen los candidatos tenían cada uno a su intérprete
para no que existiera un solo intérprete en todo el debate. Entonces, en Colombia, igual, cada candidato tenía su intérprete, entonces era de acuerdo cada candidato con su intérprete para no estar confusos en la información. En lo político también es muy importante ese avance y la información más clara, más precisa, que no solo un intérprete esté en todo el debate. Por ejemplo, ahorita lo que hicimos con la licenciada Alejandra, participó el compañero Yolma, Lidia conmigo, y entonces para que no nos confundamos, ¿no?, con la información. Siempre es importante que sea así el cambio de intérpretes para que no haga un desgaste mental. ¿Por qué? Porque es mucha la información que se habla, entonces igual en los debates. Muchas gracias a todos por su atención. Si quieren contactarme por medio del correo, el Google, obtener más información, ahí la pueden obtener. Alguna duda, pregunta, lo que quieran preguntarme o mandarme algún correo de alguna información, pueden tomarla de allí, de la pantalla. Muchas gracias. Perdón, a nosotros nos emociona mucho ver las manos así, hacia arriba, eso es nuestro aplauso para nosotros, no así aplaudiendo y haciendo ruido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Indira López Cardona. Muy interesante también su participación. Resalto unas palabras que acaba de mencionar, y es sobre el respeto hacia las personas sordas o con discapacidad auditiva, pero a través del uso adecuado del lenguaje. Considero que, aunque parece sencillo, pero muchas personas no hacen esta distinción del lenguaje, y creo que es indispensable que todos aprendamos a manejar el lenguaje adecuado, sobre todo porque implica ese respeto hacia la discapacidad. Muchas gracias. Si algún compañero que esté aquí presente quiere hacer alguna pregunta, a los participantes. ¿No hay ninguna pregunta? Adelante. Yo solamente quiero agradecerles infinitamente la información que nos acaban de proporcionar. Nos falta mucho camino por recorrer, tener sensibilidad hacia todas las personas, ser incluyentes, quienes podemos hacerlo, pues también tener esa responsabilidad de dejar un granito en esta sociedad. Tenemos que vernos todos por igual, con los mismos derechos, las mismas condiciones. De lo contrario, aun cuando tengamos normas escritas, si éstas no se ven materializadas en esa libertad, en ese reconocimiento que tenemos todos como seres humanos en este mundo, entonces no valdría la pena. Las felicito, las admiro por toda su trayectoria, por todo su conocimiento. Muchísimas gracias por estar aquí. Este tercer foro. Muchas gracias, licenciada Alejandra Álvarez. Gracias, profesora Indira López. Gracias. Muchas gracias. Con este último panel cerramos con broche de oro este foro. Agradecemos a nuestras panelistas, a nuestros panelistas y al público en general que hoy nos acompañó. Agradecemos también a las instituciones que colaboraron para la realización del foro, al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca y, por supuesto, a la Casa de la Cultura Jurídica, sede de este foro. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buena tarde. La entrega de reconocimientos a nuestras panelistas. Por conducto de la licenciada Zaira Tello, secretaria auxiliar del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, agradece su participación a este foro. Que tengan ustedes muy buen día.